Hola, ¿cómo están? Aquí otro miércoles más, conectándonos para otro estudio. Un saludo a todos los que se han conectado, a los que han estado allí acompañándonos desde las transmisiones, desde este tiempo especial que estamos teniendo. Un tiempo también, podríamos decir, complejo, difícil, producto de todo lo que está pasando en nuestro planeta en realidad. Así que les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes. Y bueno, comentarles que nosotros, bueno, ya subimos, no sé si te diste cuenta, que en nuestro Facebook subimos el informativo con todo lo que vamos a tener con nuestra celebración de la Semana de la Pasión. Así que quiero dejarles una invitación porque este es el tema. Sabemos nosotros que la obra de Jesucristo está culminada en el sentido de que es completo, de que es perfecto. Pero el punto nosotros tenemos la oportunidad que se da en este tiempo, en esta parte del año, en la que se habla de esto de la Semana Santa. Y para nosotros es una gran oportunidad para poder compartir con aquellas personas que quizás no conocen nada de Dios, nada de Jesucristo, nada del Evangelio, pero también es una oportunidad para nosotros para estudiar la Escritura y ver todo lo que ocurrió con nuestro Señor, todo lo que tiene que ver con los días que estuvo esas últimas semanas antes de la resurrección. Así que les dejo esa invitación para que estén orando por aquellas personas que van a querer invitar y acompáñanos, y esa es la invitación. Así que ya subimos el informativo con todo lo general, pero el día domingo vamos a subir ya la información detallada de cada día, ¿ya? Así que para ahí que estén atentos el día domingo. Y también me gustaría decirles que este domingo el estudio que vamos a tener es un estudio especial porque es el comienzo de todo esto de lo que es la Semana de la Pasión. Y este domingo vamos a estudiar lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero, por ser el primer domingo del mes, los quiero invitar a que porfa me acompañen desde sus casas ese día, domingo, para que compartamos la cena. Así que ese día, cuando ustedes estén en familia, si ustedes pueden tener ahí pancito o galletas, lo que ustedes tengan para poder compartir con nosotros en la cena, y jugo, para que podamos compartir la cena juntos, porque en realidad es un mandato que nos entregó Jesucristo y además es un tiempo especial para nosotros. Así que te invito a que este domingo, cuando nos acompañes para hacer el estudio en familia, tengas ahí esos elementos para que los puedas compartir, orar juntos y pasar un buen tiempo edificados por la palabra, pero también para poder tener comunión. Sabemos que el Espíritu Santo es lo que tenemos en común y es quien nos guía, nos da fortaleza y además quien nos recuerda las palabras de nuestro Señor. Así que después de haber dicho eso, quiero mandarle un saludo a todos los que se están conectando de los diferentes lugares de donde estén. Un abrazo para ustedes y vamos ya con nuestro estudio del libro de Proverbios. Partimos la semana pasada estudiando Proverbios capítulo 1. Hoy día vamos a continuar estudiando el capítulo 1, pero vamos a ver los siguientes versículos. Habíamos estudiado la vez pasada con respecto a lo que era la sabiduría y habíamos estudiado del versículo 1 al versículo 7. El versículo 7 es la clave para entender de dónde viene la sabiduría. Y habíamos hablado que considerar a Dios es sabio porque Dios es la fuente de toda sabiduría y además es el dueño de todo el conocimiento. Así que claramente lo más sabio que podemos hacer es reconocer la autoridad de Dios. Así que el día de hoy, ya habiendo considerado la autoridad de Dios, este libro que fue escrito en su mayoría por Salomón, después ahora va a tocar todo lo que tiene que ver con la honra, y con la honra específicamente a los padres. Así que vamos a orar y me acompañas porfa con tu Biblia para que sigamos estudiando Proverbios. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy, que nos podemos juntar para estudiar tu palabra. Eres un Dios maravilloso y te pedimos por todos nuestros hermanos en Cristo que están repartidos en todo el mundo, que se están juntando, para que tú los ministres, Señor. Por todos también nuestros compatriotas, Señor, que te conocen, que caminan contigo, también para que tu Espíritu Santo los guíe. Y por nosotros, para que tu Espíritu abra nuestras mentes y nos ayudes a ser personas que escuchen instrucción, a ser oyentes, pero también hacedores, Señor.
Padre, venimos delante de ti quizás con un montón de cosas, con problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas económicos, Señor, problemas en la familia, problemas en los matrimonios, Señor, quizás con dudas, con miedos, Señor, pero en este momento queremos entregar todas estas cosas en tus manos para que tú nos puedas enseñar, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a descansar en ti, que es una de las cosas que más nos cuesta, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, si tienes tu Biblia, porfa, acompáñame a Proverbios, al capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Empezamos a estudiar la semana pasada Proverbios capítulo 1 y ya habíamos visto este libro tremendo de Proverbios. Ahora, el versículo 8 va a comenzar con una declaración interesante, porque debemos considerar que Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, que en realidad fue un hijo totalmente necio. Fue un hijo totalmente un mal hijo. Fue un hijo que no consideró a Dios. Fue un hijo que en realidad trajo muchos problemas a Salomón. Entonces es muy interesante que estos versículos escritos probablemente por Salomón, y tal como lo dice el mismo versículo 1, que fueron escritos por Salomón, entonces tenemos certeza de que lo escribió. Pero imagínate que Salomón escribe lo que vamos a leer también pensando en su hijo. Mira lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Vamos a leer todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy día vamos a estudiar del 8 al 14. Mira lo que dice el 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y mira lo que dice el 15, vamos a llegar nosotros hasta el 14, pero mira lo que dice el 15, hijo mío, no andes en caminos con ellos. Entonces es muy interesante considerar eso, que Salomón escribió esto, y también considerando el hijo que tuvo Salomón, que fue Roboam, que fue un mal hijo, que fue un hijo necio, como les decía, que fue un hijo que en realidad no tomó en cuenta a Dios. Ahora, quiero que me acompañen, porfa, a Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 7. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 7, probablemente algunos de ustedes se acuerden de lo que sale en Éxodo capítulo 20, es lo que más se conoce como la ley, pero vamos a leer estos versículos porque es muy importante para entender el contexto y lo importante que tiene que ver con lo primero que dice en el versículo 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Mira, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 7. Mira lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos al 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta? Aquí están los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo. Ahora, es muy importante este punto porque la ley en el libro de Romanos nos dice que esta ley no fue hecha para que la gente la cumpliera al pie de la letra y con eso se salvara,
sino que fue hecha para que el ser humano viera la necesidad de un Salvador. Porque si nosotros leemos la ley, nos vamos a dar cuenta que no hemos cumplido, que hemos fallado. Entonces la idea de la ley era mostrar la necesidad de un Salvador. Ahora, es muy interesante porque los 10 mandamientos los podemos numerar, fíjate. El número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínate. O sea, es ir en contra de la adoración a cualquier ídolo, a cualquier otro Dios que no sea el único Dios verdadero. La 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. O sea, no te hagas imagen. Interesante. No seas idólatra delante de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Porque una cosa es tener otro ídolo y otra cosa es adorar algo físico. Mira qué interesante. Después, el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Interesante, este mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios a la ligera. Debemos, en realidad, lo que dice este mandamiento es que debemos mostrar reverencia hacia Dios. Y si lo mencionamos, tiene que ser de manera honrosa. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Qué interesante el tema del descanso. Es un mandato y estaba dentro de la ley. Descansa un día. Y ese día que sea para Dios, dedícalo a Dios. Apártalo para Dios. Ahora, el quinto, y acá viene lo interesante. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra actitud hacia Dios. Fíjate, los primeros 4 los leímos. Y ahora los 5 tienen que ver, los siguientes 6 tienen que ver con el prójimo. Pero mira el que dice el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento. Interesante. Trata a tus padres con honor y con respeto. El sexto, no matarás. Increíble. O sea, el asesinato premeditado, no, prohibido. 7, no cometerás adulterio. Fíjate esto de tener relaciones sexuales con una persona que no sea tu cónyuge, que no sea tu esposo o tu esposa. Interesante. Mira lo que dice el 8, no hurtarás. El tema de tomar cosas que no te pertenezcan. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Qué interesante. El tema de testificar falsamente contra otra persona. El tema de mentir, prácticamente. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. Codiciar. Es interesante este punto porque si tú analizas los 10 mandamientos, te vas a encontrar entonces que el quinto mandamiento es el de honrar a los padres. Pero quiero que analices esto conmigo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Pero fíjate qué mandamiento Dios eligió como el puente entre la consideración a Dios y la consideración al prójimo. ¿Qué mandamiento Dios eligió para que fuera el intermedio entre el considerar a Dios y el considerar al prójimo? Dios eligió que fuera el honrar a los padres. Entonces, es bien interesante ese punto porque en realidad esto no es algo a la suerte, no es que Dios diga no. Por algo Dios lo dejó como el quinto mandamiento. Por algo nos muestra la importancia entonces de lo que es honrar a nuestros padres. Porque al final y al cabo hay un principio que nosotros podríamos mencionar el día de hoy, que es que la honra aplicada trae honra. Siembra honra y cosechas honra. Honrar. Y es bien interesante ese punto porque en realidad si tú te pones a pensar, Dios de todos los mandamientos hacia el prójimo consideró que el que tenía que ser el primero mencionado tiene que ver con los padres. Así que mira, volvamos a Proverbios porque ahí lo vamos a desarrollar. Fíjate que dice en el versículo 8, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Oye hijo mío. Esto es bien interesante porque te habla
de esta cosa cálida que tiene que ver. Y ojo con esto, que usa la palabra instrucción. ¿Qué significa eso? Que use la palabra instrucción significa dos cosas. Primero, la consideración del hijo hacia el padre, y en segundo, la forma de enseñanza del padre. Mira qué interesante. Primero, la manera en la que el hijo debería tener su acercamiento hacia sus padres, y en segundo lugar, la manera en que los padres deben enseñar. Por un lado, cuando nos está diciendo, y lo leímos en la ley, lo estudiamos ahí, lo acabamos de leer en Éxodo, tiene que ver con honrar. Honrar significa respetar, significa considerar, significa tomar en cuenta, significa traer alabanza a esa persona. No la idolatría, pero sí una consideración en alta estima. Entonces, vemos en la ley que nos dice que debemos honrar a nuestros padres. Aquí Salomón le está diciendo al hijo, oye, escucha, considera la instrucción de tus padres. Por lo tanto, lo interesante es que aquí el hijo se está formando. El hijo se forma al considerar a sus padres. Recuerda, los mandamientos considera primero los mandamientos a Dios. Pero el puente que eligió Dios fue el honrar a los padres. Y eso es bien importante porque es imposible que tú puedas considerar los otros mandamientos al prójimo si tú no honras a los padres. Si no honramos a los padres, es tan simple como eso. El día de hoy mucha gente se puede jactar de que yo no le he robado un peso a nadie, de que yo no le he mentido a nadie, de que yo no envidio a nadie, pero veamos cómo está esa relación con los padres. Y es bien interesante ese punto de que al final y al cabo podemos nosotros evidenciar de que quizás somos buenos ciudadanos y de que tenemos prácticamente una conducta irreprochable, de que si nos sacan un parte, mira, yo nunca he faltado a la ley. Pero a la ley de Dios, si vemos quizás la honra a los padres, probablemente es uno de los mandamientos que más hemos, el día de hoy, en el siglo en el que estamos viviendo, es uno de los mandamientos que más se pasa a llevar. Y eso lo puede observar el día de hoy la sociedad que tenemos, considerando que la primera autoridad que tenemos en nuestro hogar son nuestros padres. Y es imposible que podamos considerar otras autoridades si no somos obedientes a nuestros padres. El hombre moderno ha faltado a considerar la autoridad de los padres. Por ende, en consecuencia, la autoridad a los profesores, la autoridad a los policías, la autoridad al presidente. Tenemos, por lo tanto, una seguidilla de cosas. Ahora, es bien interesante este punto porque en realidad la honra no significa ser ciego. La honra, porque de hecho en el Nuevo Testamento también se nos dice que los cristianos tenemos que honrar a los gobernantes. Entonces es bien importante este punto porque la palabra honra no significa que no veamos sus errores, los vemos. Pero el honrar significa que aunque veamos sus errores, nosotros consideramos su autoridad, respetamos su autoridad. Porque nosotros a nuestros padres vemos todo como son y sabemos cómo son. Y cuando conocemos la palabra de Dios podemos quizás verlo incluso con mayor profundidad. Pero a pesar de eso, la Biblia nos llama a respetarlos, nos llama a honrarlos. Y esta es una de las cosas que lamentablemente, si tú te preguntas por qué tenemos la sociedad que tenemos, una de las cosas que más ha estado fallando es la honra a los padres. Así de simple. Y esa rebeldía que tenemos, porque ojo con esto, vuelvo a indicar, primero los mandamientos hacia Dios, después los mandamientos hacia el prójimo. Dios elige el puente que sea el de los padres, pero vamos hacia Dios. La Biblia nos muestra, y hablando de los mandamientos, dice que si tú obedeces y tomas en consideración el amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces el amar al prójimo va a ser la consecuencia. Entonces es bien interesante ese punto, que no se están honrando a los padres porque no se está honrando a Dios. Es imposible que haya una honra de verdad y una consideración de verdad y un respeto de verdad si no se está honrando a Dios, si no se conoce a Dios, si no se alaba a Dios, si no se tiene una relación con Él. Entonces, de repente hay familias que están tratando de arreglar las cosas entre hijos y padres, pero déjame decirte, por lo que nos muestra la Escritura, que al final la única solución y la solución real
es que tanto los padres puedan tener a Dios como Padre, los hijos puedan tener a Dios como Padre, y allí la cosa funciona. Y allí la cosa va a funcionar. Entonces, muy interesante lo que dice Salomón aquí en este versículo. Se lo está diciendo a Roboam, un hijo que no consideró a su padre. Ahora, es muy interesante porque en el versículo 8 nosotros vemos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí habla del padre y la madre, así que esta es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida. Esto es algo que tiene que hacer tanto el padre como la madre. Ahora, ya que nos dedicamos a hablar de la honra a los padres, ahora hablemos de la palabra instrucción. La palabra instrucción significa enseñanza. No significa agresión, no significa sumisión ciega, significa instrucción, enseñanza, aprendizaje. Es decir, que el padre debe considerar al hijo como un ser que piensa, que razona y que obedece. Que piensa, que razona y que obedece. Entonces me encanta que Salomón haya utilizado la palabra instrucción, porque tiene que ver con entrenamiento, más que con una sobrereacción, que con una reacción explosiva. Y esto es bien interesante porque el entrenamiento, justo es algo que estaba conversando ayer con mi esposa, con la negrita. Estábamos hablando de lo interesante que es el entrenamiento. Por ejemplo, si tú tienes a tu hijo y lo entrenas todos los días para que coma de una manera tranquila, entonces cuando salgas a comer afuera no vas a tener que quizás sobrereaccionar porque lo entrenaste. Un entrenamiento quiere decir que hay una repetición, quiere decir que hay una disposición de enseñar y también una consideración por el que está aprendiendo. O sea, los padres somos llamados a dar instrucción, es decir, a tener paciencia. Los padres entonces somos llamados a tener una enseñanza guiada, una enseñanza totalmente con motivación, una enseñanza que busca enseñar y que busca lograr un aprendizaje. Y es muy interesante este punto, porque en realidad es algo que de repente, y tiene que ver mucho, de repente a veces hasta con la carne. La carne puede hacernos que nosotros seamos presos de la ira y del odio. Y si somos presos de la ira y del odio, probablemente la manera de instruir que pensemos que sea la correcta es en base a la ira y al odio, pero no en base a la palabra instrucción. La palabra instrucción significa que yo como padre voy a anular esta carne. Por lo tanto, si yo quiero ser alguien que logre enseñar a mis hijos, necesito que Dios, a través de los frutos de su espíritu, me ayude a controlarme, me ayude a planificar la enseñanza y que no sea algo meramente casual, porque de repente puede pasarnos a los papás que quizás en algún momento nos sintamos tan celestiales y tan conectados con Dios que le hablemos a nuestros hijos con mucho amor y cariño, pero resulta que en el día a día no sea así. Entonces es muy interesante que la palabra instrucción también tiene que ver con lo que vemos en la Biblia. La vez pasada, ¿se acuerdan que vimos la palabra doctrina? Y habíamos visto que cuando Salomón usa la palabra doctrina está hablando de enseñanza, está hablando de una enseñanza reiterativa, está hablando de una repetición. Por lo tanto, la instrucción que el padre tiene que tener con el hijo debe considerar la manera en cómo Dios nos enseña. Y Dios nos enseña por medio de la enseñanza. Fíjate que en este momento nosotros podemos tener un estudio bíblico y Dios puede estar hablando a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, y esa es la manera que Dios tiene para enseñarnos. Y uno puede decir, sí, Dios también disciplina. Es verdad, Dios disciplina, pero la disciplina viene después de enseñanza, de instrucción. Fíjate todo el tiempo en el que probablemente hemos estado sentados escuchando un estudio bíblico, leyendo la Biblia, orando, y hay cosas que aún así nos cuesta aprender o nos cuesta poner en práctica. Pero ¿cuál es la manera de Dios? Amorosa, en gracia. Sabiduría, firme, pero a la vez con gracia. Entonces,
me encanta que Salomón haya utilizado premeditadamente, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra instrucción, enseñanza, que es una palabra que nos está mostrando, por lo tanto, que hay algo intencional. Y esto quizás lo podemos ver cuando nosotros aprendimos algo de la mejor manera posible. Fíjate cómo quedó plasmado en nuestro ser. Quizás una enseñanza que fue tan potente. Ahora, sabemos cuando hay una enseñanza increíble, cuando el Espíritu Santo obró en nosotros, ¿o no? Entonces, los padres también deberíamos orar para que nuestra instrucción hacia nuestro hijo sea guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros podamos enseñar a nuestros hijos de esa forma. Porque es el Espíritu Santo el que logra convencer. Entonces, fíjate qué interesante que al final, cuando Salomón está diciendo, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, está hablándole al hijo de que tiene que escuchar, honrar, considerar al padre, pero el padre tiene que enseñar con instrucción, con el ejemplo. Fíjate que el día de hoy muchos estudiantes tienen un problema cuando escuchan de parte de sus padres cierta enseñanza, de parte de sus profesores cierta enseñanza, pero ven, por ejemplo, en el lado de los profes, que los profes no están totalmente en sintonía con su enseñanza. Lo hablaba con un amigo, que hablábamos de cómo los estudiantes de su establecimiento están muy descontentos, y me decía, yo no sé qué hacer para motivarlos, para que sí es verdad que hay cosas que mejorar, pero en realidad no podemos dedicarnos solamente a criticar y a destruir, si hay cosas que podemos rescatar de allí. Y conversando con él, veíamos lo siguiente, que es imposible que los estudiantes consideren las cosas buenas de su colegio si de sus profesores lo único que están escuchando son cosas malas, son críticas solamente al colegio. Entonces es muy interesante que cuando Dios nos llama a los padres a instruir, también nos llama a aplicar. La manera más efectiva de enseñanza que vemos en la Escritura es a través de la imitación. Jesucristo, en la Biblia nos dice que Jesucristo nos dejó sus pisadas para que las siguiéramos, para que lo imitáramos. Entonces, la imitación es la forma efectiva en la que un discípulo aprende. Pero por otro lado, sigue pisadas, sigue una instrucción, sigue un sendero, sigue una ruta, sigue hacia un destino. Como padres, entonces tenemos que orar y pedirle sabiduría a Dios para que nosotros dejemos un sendero claro hacia nuestros hijos y un sendero que pueda ser totalmente parte de la gracia de Dios y que pueda ser orientado hacia un aprendizaje en amor. Porque vuelvo a insistir, la manera en cómo Dios nos enseña es increíble. Bueno, es la manera en la que los padres deberíamos orar para poder aplicar con nuestros hijos. Ahora, uno podría decir, pero es que claro, es que a eso uno pierde la paciencia y esto, sí es verdad, pero para eso están los frutos del Espíritu Santo. Y como hijos también debemos honrar a nuestros padres, porque si partimos honrando a nuestros padres, en el futuro, cuando maduremos y hayamos aprendido el valor de la obediencia y del respeto, va a ser algo que el día de mañana vamos a poder poner en práctica. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Acompáñame por favor a Proverbios. Estábamos en el capítulo 1. Estábamos en el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza. ¿Qué significa esto? Es muy interesante este punto. Adorno de gracia significa el hecho de que en realidad el hijo que oye la instrucción de sus padres, la considera honra al padre y a la madre, entonces esto va a ser de adorno, es decir, la sabiduría obtenida va a ser algo que te dé honra. O sea, el día de hoy hay mucha gente que está esperando que los respeten, que los honren, siendo que ellos no honran a sus padres. Entonces, es interesante que el principio bíblico establece esto,
de que se va a recibir honra cuando nosotros honremos a nuestros padres. Y esa honra que vamos a recibir tiene que ver con la sabiduría que vamos a aprender, con la sabiduría en sí misma, porque recuerda que Salomón parte hablando el capítulo 1 y enfocándolo en la sabiduría. Entonces, es muy interesante este punto que tiene que ver con que si los hijos reciben instrucción, entonces la sabiduría obtenida será una recompensa que se pueda exhibir. Se observa y es muy notorio cuando una persona es sabia. Y ojo, que hablábamos la vez pasada que sabiduría no tiene que ver con la cantidad de información que puedas memorizar, sino que tiene que ver con la correcta aplicación de lo que se sabe. La sabiduría, veíamos en el versículo 7 de la vez pasada, que tiene que ver con considerar a Dios. Entonces, nosotros los cristianos debemos anhelar esto, la sabiduría, pero no podemos saltarnos el honrar a nuestros padres. Ahora, vuelvo a insistir, el honor cosecha honor. Honrar a nuestros padres nos lleva a recibir honra después. Entonces, en un mundo en el que todos quieren que se les respete, todos quieren que haya honra, veamos cómo están la honra de los padres, veamos cómo están a la honra de los adultos mayores. Veamos cómo está eso. Mira, sí, es bien interesante este punto, que el día de hoy tenemos una cantidad de adultos mayores que lamentablemente ven quizás en la eutanasia una gran salida y dicen, sí, la eutanasia. Pero fíjate que muchos de los asilos de ancianos y de los lugares donde están los ancianos están totalmente abandonados y botados. Entonces, estando en soledad, claramente si estás solo y no hay afecto y no hay nada por allí, claramente se va a pasar a tu cabeza la idea de que ¿para qué existir? Pues ¿para qué vivir? O sea, es una cuestión que se puede pasar por la cabeza. Por eso, qué interesante el principio que Dios nos da, que tenemos que honrar a nuestros padres y hasta qué edad los tenemos que honrar siempre. Siempre, nuestros padres tienen que ser honrados. Tenemos que honrarlos. Ahora, es una cosa maravillosa porque si tú observas el día de hoy, tenemos una sociedad que por un lado no honra a los padres, que no cuida a sus viejos, por lo tanto, tienes lo que tienes el día de hoy ocurriendo. Ahora, sigamos. Dice, vamos a leer del versículo 10 al 14. Mira lo que dice. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Mira qué interesante. Acompáñame porfa a Ezequiel, capítulo 20, versículo del 18 al 19. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Ezequiel, capítulo 20, versículo del 18 al 19. Mira lo que dice. Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes. ¿Qué onda? Fíjate lo que está diciendo Ezequiel. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. O sea, por lo tanto, si bien tenemos que honrar a nuestros padres, pero acá hay una cosa interesante. También se nos dice que no debemos imitar a los impíos. Los impíos son aquellas personas que deciden voluntariamente rechazar a Dios y hacer lo que su carne les dice que tengan que hacer. Por lo tanto, es muy interesante este punto, porque cuando se nos pide que honremos a nuestros padres, también aquí en Ezequiel se nos dice que no debemos que imitar a los impíos. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué pasa si el padre o la madre son impíos? ¿Qué pasa si tenemos padres que lamentablemente no consideran a Dios? Lo que está diciendo aquí Ezequiel es que los hijos no tenemos que seguir la idolatría de nuestros padres. No tenemos que continuar con la idolatría de nuestros padres. O sea, debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos considerarlos, debemos buscar que ellos prácticamente sientan orgullo, en cierto sentido, al ver nuestra forma de vida, nuestra manera de tratarlos. Pero, hay un pero grande aquí, también la Biblia nos llama a obedecer primero a Dios.
Porque si no obedecemos primero a Dios, entonces honrar a los padres va a ser prácticamente imposible. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29, mira lo que dice. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ahí ustedes pueden ver que se están proyectando los versículos. Así que mira lo que dice ahí. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante. Por eso, si un padre alguna vez instruye a un hijo a hacer algo que claramente contradice los mandamientos de Dios, ese hijo debe obedecer a Dios antes que a sus padres. Así de simple. Por eso también, así como los padres debemos enseñar en instrucción a nuestros hijos, también debemos seguir a Dios. Debemos ser padres totalmente aferrados a Dios. No podemos nosotros considerar que nuestros hijos van a ver en nosotros algo de imitar si nosotros no estamos imitando a Jesucristo. Ese es el punto. O sea, tenemos que obedecer y amar a nuestros padres y respetarlos, pero también dentro de lo que es su idolatría, eso es algo que nosotros no podemos seguir, no podemos imitar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que obedecer a Dios. Los padres tenemos que entonces considerar a Dios, obedecer a Dios y de esa manera pedirle dirección a través de su Espíritu Santo para poder instruir a nuestros hijos. Los hijos tienen que considerar a Dios y de esa manera ver la manera de alabar a Dios al respetar a sus padres, pero siempre considerar a Dios primero que por sobre cualquier cosa. Por eso cuando Salomón le está diciendo aquí a su hijo, no consideres a los impíos que te quieran llevar para allá y hacer esto, otro, también tenemos que nosotros los padres tener que preguntarnos, ¿estaremos siendo quizás impíos en la manera en la que estamos reflejando un ejemplo hacia nuestros hijos? Tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que preguntarnos si la manera en la que estamos ejerciendo nuestra paternidad en nuestro hogar es la manera de Dios o es una manera impía. Entonces, están las cosas ahí por los dos lados. Ahora, tal como veíamos allí, me encanta lo que dice Salomón le dice al hijo. Mira lo que dice en el versículo, habíamos leído el día 14, mira, lee conmigo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué significa no consentir? Significa que la decisión es tuya. La decisión es tuya. Tiene que ver con tu voluntad. Nosotros decidimos si vamos a obedecer o vamos a tomar en cuenta a los impíos, si vamos a seguir el camino de los malvados. Es algo que, por eso nosotros no podemos culpar a Dios y decir, no, es que Señor, es que tú sabías. Nosotros tenemos que incluso decidir si esas relaciones que tenemos con ciertas personas son relaciones que son buenas para nosotros. Por ejemplo, en el tema de la amistad. Si tenemos amistades que nos están totalmente haciendo la vida difícil con las cosas de Dios, si son de tropiezo, si en realidad yo estando con ellos soy débil, entonces lo mejor que tengo que hacer es no consentir. Es decir, cortar esas cosas. Es decir, no seguir detrás de eso. No puedo considerarme tan fuerte como para exponerme en una situación en la que sé que voy a caer. Me pasó a mí cuando me convertí, o sea, en realidad sí, cuando me convertí, que tuve que tomar una decisión súper fuerte y que fue cortar con muchas relaciones que en realidad a mí me hacían mal, no porque yo fuera una blanca y santa paloma, sino porque yo era débil y si me juntaba con ciertas personas iba a caer. Entonces tenía que ser sabio. Y si son personas que amo, yo puedo orar por ellos para que conozcan a Dios, puedo mostrarles amor. Y mostrarles amor no significa seguir sus pecados. Así de simple. Mostrar amor significa que voy a seguir a Dios y que voy a amar a Dios y que voy a orar por ellos y que voy a buscar ser con ellos un ejemplo de Jesucristo en sus vidas. Entonces, es bien interesante ese punto porque también aquí Salomón habla del no consentir, del que no pongas tu voluntad a disposición de la maldad. Por eso nadie puede echarle la culpa al diablo y decir, no, es que me obligó. Ni a nadie. Porque Dios nos da libertad. Incluso mira lo que dice, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Incluso habla, no sé si te das cuenta, cuando dice
En los últimos versículos dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. O sea, ojo con aquellas personas que también te están prometiendo obtener riquezas fáciles. Ojos con esas personas que te van a prometer obtener riquezas de manera fácil. Por eso los cristianos somos llamados a ser sabios y a considerar. El día de hoy hay muchas promesas y vas a escuchar promesas por todos lados. Los cristianos no podemos después culpar a esa gente que nos prometió y que prácticamente nos engañó porque tú me prometiste esto, me engañaste. Si fuimos nosotros que sometimos nuestra voluntad hacia esa promesa. Y sobre todo si nos prometen riquezas fáciles. El día de hoy lo vemos con cómo está la sociedad y con negocios truchos, cosas fraudulentas, a las cuales todos estamos expuestos. Pero por eso es importante que nosotros consideremos lo que está diciendo aquí Salomón. Está diciendo, ojo, no consideres el premio que se te puede dar por seguir el mal camino. Entonces, ya resumiendo, consideramos lo siguiente. Primero, que Dios consideró lo importante que era honrar a los padres y a las madres como el quinto mandamiento, el puente entre la consideración a Dios y la consideración al prójimo, que primero tenemos que amar a Dios, pero para poder amar al prójimo tengo que partir también honrando a mis padres, a mis padres, al padre y a la madre. Que la enseñanza del padre y la madre tiene que ser a través de la instrucción, de una dirección, de un sendero claro. Tiene que ser a través de la enseñanza, considerando que los hijos son personas que piensan, son personas que razonan y son personas que pueden obedecer. Los hijos que tomen en consideración a sus padres y los honren, van a aprender sabiduría y esa misma obediencia les va a servir el día de mañana para cuando crezcan y tengan que tomar en cuenta, tengan que moverse en el mundo del trabajo como ciudadanos, respetar a la autoridad, respetar a los jefes, respetar incluso considerando la familia. El día de hoy, si tenemos los problemas que tenemos, es porque no se considera a Dios. Y al no considerar a Dios, entonces no se va a considerar ninguna otra autoridad. Lo que vemos el día de hoy y lo que vimos hace meses atrás en nuestro país es poder ver lo que hay en el corazón del hombre, desobediencia. Ahora, si tú me permites, observa la vida de Jesucristo. Él sometió su voluntad al Padre. Y dijo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero mira, ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, el ejemplo de hijo que vemos hacia Dios es Jesucristo. Y Él fue un hijo que consideró a José y a María, pero por sobre todo a Dios, al Padre. Al Padre. Jesucristo, como hombre, Jesucristo encarnado, Dios encarnado, se sujetó al Padre. El Hijo se sujetó al Padre. Entonces, si tú, que me estás escuchando, eres papá, y te está costando instruir a tus hijos, como la Biblia nos dice, bueno, dile, Señor, aquí estoy, enséñame para poder enseñar. Instrúyeme para poder instruir. Dame de los dones de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Necesito los frutos de tu Espíritu para poder instruir. Si eres hijo, Señor, aquí estoy. He sido un mal hijo. Miren, para terminar me gustaría contarles algo. Para mí el mayor milagro en el sentido práctico, tangible, cuando conocí a Dios fue que pude amar a mi papá. Yo tuve una infancia dura, cosas que podría contar ahora, pero no es el caso. No hay tanto tiempo. Pero Dios me dio amor y me mostró a través de su palabra lo maravilloso que es poder honrar. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que gracias a Dios les puedo decir que pude hacer fue cuando regresé de mi encuentro con Dios, fue hablar con mi papá, pedirle perdón por haberlo odiado, por haberle deseado la muerte. Mi papá, me acuerdo que me escuchó, me abrazó y lloramos, nos reconciliamos. Pude disfrutarlo antes de que él partiera con el Señor. Ahora, les tengo que decir que sí fue difícil, porque el enemigo hace acentuar las cosas malas. El enemigo trata de recordarnos cosas que realmente ya Dios sanó. Fue difícil,
pero por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos vencer. Y podemos hacerlo aunque nuestra carne no quiera. Porque nuestra carne es rebelde y nuestra carne no quiere obedecer. Nuestra carne no quiere honrar a los padres. Nuestra carne no quiere enseñar a los hijos. Nuestra carne quiere hacer otras cosas. Nuestra carne, lamentablemente, es el problema. Por eso tenemos que llevar nuestra carne totalmente a ser crucificada delante de nuestro Señor. Alimentar al hombre interior, al hombre espiritual, para que sea fuerte. Así que te quiero dejar la invitación. Quizás tú, por primera vez, estás escuchando un estudio bíblico y estás escuchando esto y puedes decir, sí, he sido un mal padre, sí, he sido un mal hijo. Pero no te preocupes, eso hemos sido todos los que estamos en las iglesias. Todos los que somos cristianos hemos sido eso. Malos padres, malos hijos. Todos hemos fallado. Pero a pesar de eso, Jesucristo cumplió lo que tú y yo nunca cumplimos. Lo que tú y yo no podemos hacer en nuestra fuerza, Jesucristo lo cumplió todo. Y Él venció el pecado, la muerte y Satanás. Por lo tanto, pon tu confianza en Jesucristo. Pon tu corazón en Jesucristo. Pon tus problemas, tus traumas en las manos de Jesucristo. Él es capaz de enseñarte. Y la instrucción la vas a recibir a través de su palabra. Lee la Biblia, estúdiala. Ora y dile, Señor, aquí estoy. Me presento delante de ti. Quizás como un mal padre, quizás como un mal hijo, Señor. Perdóname por todo el rencor que tengo como hijo. Perdóname por ser un mal padre, por no haber tomado mi rol, por no haber tomado mi rol como madre. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Nos perdona, nos restaura, nos hace nacer de nuevo. Es increíble lo que hace Jesucristo a través de su Espíritu. Así que vamos a orar para terminar este estudio. Y si tú quieres orar conmigo, si tú nunca has orado, bueno, esta es la oportunidad que tienes. Oremos. Señor, te damos las gracias por el día de hoy. Gracias por este estudio, gracias por tu palabra en especial, Señor. Porque en realidad nos muestras cuál es la forma en que los padres tenemos que conducirnos y la manera en que los hijos tenemos que conducirnos, Señor. Perdónanos si no hemos tomado los roles que debemos tomar. Perdónanos, Señor, si es que en realidad no hacemos las cosas de la manera en que tenemos que hacerlas, Señor. Reconocemos que tú, Señor, eres nuestro ejemplo y que tenemos que aprender de ti, Señor. Reconocemos nuestra miseria, Señor, delante de tu cruz, Señor. Y que la tenemos que llevar a esa cruz para ser crucificada, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque eres un Dios misericordioso, bondadoso y todo amor. Y te pedimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a poder ser los padres que tenemos que ser y los hijos que tenemos que ser. Te pedimos perdón como país, Señor, por toda la desobediencia que ha habido, Señor, por todo el odio, por toda la venganza, por toda la mala aplicación de la instrucción, por toda la violencia, Señor, por todo el robo, por todos los fraudes, Señor. Te pedimos perdón como país, Señor. Y te rogamos, Padre amado, que puedas reinar en medio del corazón de todos nuestros compatriotas, Señor. Te pido por toda la gente que pueda estar sufriendo el día de hoy por el tema del coronavirus. Y en especial, Señor, te queremos pedir por aquellas personas que están dando su vida en los centros asistenciales, que están ayudando a otros, que están exponiéndose, Señor. Guárdalos, Señor. Protégelos, Señor. Y si hay cristianos, Señor, en medio de ellos, Padre, te rogamos que puedan ser luz, Señor, en medio de tanta desesperanza que hay, Señor. Bendícelos, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque eres un buen Padre y porque te tomas todo este tiempo y quizás todos estos años para enseñarnos de la manera en que solamente tú lo sabes hacer, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre, amén. Déjame contarte que si es la primera vez que estás escuchando un estudio bíblico y oraste o estás orando o quieres tener quizás más conocimiento de Dios, de su palabra, y quieres crecer más en tu caminar cristiano, allí habiendo quizás nacido de nuevo, si oraste de corazón, bueno, te digo que estás bienvenido a la familia de Dios. Si es algo real, de verdad, que el Espíritu Santo confrontó tu corazón, bienvenido, aquí estamos. Pero
porfa, escríbenos a nuestro inbox, escríbenos, mándanos un mensaje, que encantado vamos a estar para poder darte recursos y algunas cosas que te van a servir para esta nueva vida. Esta nueva vida hay que comenzarla de la manera en la que Cristo nos dejó. Así que te animamos a que si diste este primer paso, nos escribas. Y para aquellos que somos cristianos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por de repente todas sus oraciones, gracias. Contamos con sus oraciones, ustedes pueden servir a Dios orando, pero también les quiero recordar que este domingo vamos a tener este estudio especial acerca de la entrada triunfal a las 10:30 de la mañana en el horario de siempre. La próxima semana vamos a tener horarios especiales, pero este domingo a las 10:30 en el horario de siempre, júntate, vamos a tener este tiempo especial en la palabra, y si puedes tener jugo, puedes tener pan o galleta, vamos a compartir la cena juntos como hermanos en Cristo. Así que un abrazo para todos ustedes, cuídense y nos estamos viendo. Chao.